Les voy a presentar algunos datos de un trabajo de investigación que hice durante los años 2010 y 2011, que básicamente tenía un propósito bastante modesto, que era describir la estructura y la dinámica de 4 comunidades de investigación. La de los astrónomos, la de los biólogos moleculares, la de los sociólogos y la de las personas que se dedican a la ciencia y la comunicación. Algunas cosas que voy a presentar acá solamente responden a la descripción de 3 de estas comunidades debido a cuestiones, digamos, muestrales. Entonces, primero entender que cuando yo hablo de comunidades de investigación, estoy haciéndolo desde una perspectiva muy convencional, que consiste en pensar que las comunidades son grupos de individuos que fundamental y esencialmente publican. Y publican libros, ¿no? Ahí está el libro de Galileo, o trabajos, digamos, en revistas especializadas, habitualmente indexadas. Lo otro, contextualizar un poco lo que fue la historia de la ciencia en Chile. Si ustedes miran este gráfico, la producción científica de Chile entre los años 60 y 70 es francamente muy magra. Y si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, muchas de las variaciones quizás responden a algunos hitos históricos, ¿no?, de la evolución política y social del país, ¿no? Hay un incremento, ¿no es cierto?, pequeño pero interesante a finales de la década del 60 debido a la creación de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología en Chile. Después, el disturbio político, digamos, de principios de los 70 hace que muchos grupos de investigación y personas se vayan del país, ¿no? Y además, muchas de las personas que se quedan son políticamente hostigadas. Por lo tanto, hay una baja en la producción o en la productividad. Me voy a saltar esta parte para irme más a cuestiones más sustantivas. Desde el inicio, ¿no es cierto?, en Chile han habido 3 o 4 universidades que hacen la mayor parte de la investigación. Eso se puede ver claramente en este gráfico. Y la pregunta es si actualmente las tendencias son a mantener este tipo de estructura o a que ellas cambien. Aquí hice una pequeña medida de productividad que es interesante porque es absolutamente comparativa, ¿no?, respecto de cada una de las universidades, se comparan consigo mismas. Entonces, por ejemplo, es interesante constatar que la Universidad de Chile, que es la universidad más importante del país, está por bajo el promedio mundial de publicaciones indexadas. Es decir, más o menos, ¿no es cierto?, distintos estudios indican que aproximadamente un investigador calificado publica unos 2 papers al año, en promedio, en el mundo. Y por ejemplo, en la Chile, en estos indicadores, ¿no es cierto?, lo que se dice es que se necesita 0,71 investigador para publicar un Easy Thompson, ¿ya? Si esta persona, ¿no es cierto?, publicara 2 trabajos, el indicador sería 0,5, ¿no? Y por otro lado también un indicador que tiene que ver con la cantidad de dinero que recauda cada investigador calificado, ¿no?, en promedio, en cada una de las universidades. En el caso de la Chile, un investigador recauda 21 millones en promedio. Y claro, eso es muy bajo. Y por último, ¿no es cierto?, en el extremo inferior de la tabla uno ve varias privadas, donde claro, las cifras son bastante más impresionantes y de alguna forma explican también el por qué la educación pública la educación en general está en crisis en Chile, ¿no? Es decir, en la Universidad Adolfo Ibáñez, que es una universidad prestigiosa, 32 investigadores se requieren para producir un paper Easy. En la Universidad de Santo Tomás, 54. En el caso de estas últimas universidades, ¿no es cierto?, o sea, cada investigador en promedio aporta $1 millón en términos de fondos ganados. Entonces, realmente es bastante pobre. Sin embargo, han habido históricamente en Chile personalidades, grupos o comunidades. Ahora, naturalmente que
en el último tiempo la cuestión ha variado bastante. Si nosotros vemos una secuencia más larga, ¿no? Tenemos que en el año 88 en Chile se producían apenas 880 trabajos. Sin embargo, el año pasado, ¿no? Se produjeron más de 6.000 trabajos, ¿no? Si uno toma, por ejemplo, la astronomía, es una multiplicación de 10 veces en los últimos 25 años. Si uno toma ciencia de la comunicación, ¿no es cierto?, se multiplica 6 veces, etc. Esto es bien impresionante, sobre todo en el caso de la economía, donde el 2007, por ejemplo, se indexó en Thomson Scientific la primera revista chilena en el área. Y actualmente hay ya 3 revistas que están en esa clasificación. Si uno ve, por ejemplo, en el área de economía la producción institucional, uno se da cuenta de que, bueno, ha variado bastante. Hay una preeminencia naturalmente de las dos más grandes, la Chile y la Católica, pero, por ejemplo, en los últimos 10 años se han incorporado a lo que es una tarea de investigación y de producción universidades que muy poca gente pensaría, ¿no?, que tienen una actividad científica, como por ejemplo algunas privadas que se ven acá, ¿no? Adolfo Ibáñez, Alberto Hurtado, etc. Diego Portales, Universidad del Desarrollo. Esa es la forma de la producción actualmente de trabajo en economía, exponencial, ¿no? Ahora, respecto de mi trabajo, estas son las formas que adopta la producción en los últimos 25 años en las áreas que vamos a ver, ¿no? Se ve muy fuerte la astronomía, pero por ejemplo la biología molecular o la misma sociología que está acá abajo también es fuerte. Entonces, lo primero, una pregunta casi como muy inicial, fundamental, es: ¿la ciencia es un campo de trabajo democrático o no? Y en la encuesta digital que realicé, se le preguntaba por el trabajo del padre. Y si ustedes se dan cuenta, ¿no?, hay una proporción muy alta, prácticamente un tercio, un poco menos de un tercio, de personas cuyos padres no eran profesionales y tenían trabajos menores, ¿ya? Y por trabajos menores realmente me estoy refiriendo a trabajos menores, ¿ya? Una cantidad también cercana al tercio, ¿no es cierto?, son profesionales independientes, pero no de las profesiones importantes, es decir, a lo mejor un topógrafo, qué sé yo. Y la línea verde, ¿no?, indica aquellos que son hijos de profesionales en las áreas importantes, ingenieros, médicos, ¿ya? Entonces, si uno mira esta estructura, uno podría decir, parece que el acceso, ¿no es cierto?, es democrático a lo que es la ciencia, ¿no?, o la actividad científica, ¿no? Hay personas que están con calificaciones adecuadas y que tienen una producción científica relevante, que vienen de los sectores más vulnerables de la población. Y eso es interesante, ¿no? Lo otro, una constatación también muy fundamental, que el hecho de que, si bien es cierto, la mujer se ha integrado crecientemente a la actividad científica, todavía no llega a un tercio aproximadamente, ¿no? Y en algunas disciplinas que son más eminentemente masculinas, como la astronomía, es mucho menor, ¿ya? Es la mitad, por ejemplo, el caso de la biología y el caso de la sociología. Otra cuestión interesante, aunque les voy a contar que aquí hay una contaminación en el caso de la astronomía, debido a que en astronomía también se incorporaron a la encuesta digital los postdocs. Y en astronomía los postdocs son muchísimos, ¿no? Y muchas veces, digamos, forman parte quizás de un tercio o el 40% de los departamentos. Y ellos permanentemente están ahí, digamos, en calidad de miembros, no permanentes, pero de miembros, y por lo tanto también fueron encuestados. Eso baja el promedio de edad. Pero en total, ¿no es cierto?, aproximadamente 48 años. Es decir,
La gente que hace ciencia en Chile está entre los 40 y los 50, ¿no? Los que están, digamos, más activos. Esto también es interesante en el sentido de que nos indica que a lo menos en biología la cantidad de personas que se forman doctoralmente en Chile es mayoritaria, ¿ya? Hay un conjunto de razones históricas que a lo mejor rápidamente vamos a repasar, ¿no? Al final. Y en el caso de la zoología y la astronomía, naturalmente la mayoría todavía se forma en el extranjero. Sin embargo, hay porcentajes interesantes de gente que se forma acá en Chile. Esto nos indica la juventud de las comunidades científicas chilenas hoy en día. Es decir, la gran mayoría, más de la mitad, ¿no? Obtienen sus grados académicos más altos, habitualmente doctorado o postdoc, después del año 2001. Es decir, hay una marea de gente joven que es muy impresionante, ¿no? Que es interesante. El lugar de trabajo también nos indica o desmitifica algunas cosas. En el caso de los sociólogos más bien ocupados de cuestiones urbanas se concentran en la región metropolitana, pero hay una cantidad importante que trabaja en regiones. En el caso de la biología pasa con más fuerza, y en el caso de la astronomía, por las condiciones atmosféricas, digamos, de los grandes telescopios, etc., naturalmente que la mayoría están en el norte de Chile. A propósito de la cuestión regional, quise meter en la exposición algo que no pertenece al proyecto, pero que sí en alguna oportunidad participé de una manera menor en este trabajo, donde se indica la producción científica en las ciencias naturales en la región de Valparaíso. Y ustedes ven, esta es la década que pasó, ¿no? La década del milenio, y esta, digamos, es la década del 90. Entonces, la cantidad de trabajo, ¿no? El volumen, realmente ha crecido mucho, y además también ha crecido en términos de redes de colaboración. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la red de colaboración solamente de la región de Valparaíso, que es una región relativamente pequeña, ¿no? Si uno hiciera una comparación con las regiones importantes de Brasil o Argentina, realmente es un territorio muy pequeño, pero hay un conjunto, ¿no? Hay más o menos 33 nodos, ¿no? De distintas redes de colaboración. Siguiendo con los mitos, ¿no? Habitualmente hay un discurso o una semántica muy arraigada en las comunidades universitarias a propósito de que los cargos administrativos no dejan tiempo para el trabajo científico. Y acá, por ejemplo, del total de investigadores activos que se encuestaron, les preguntamos si habían desempeñado cargos. Y si ustedes se dan cuenta, muchos, ¿no? Desempeñaron cargos de distinto tipo, en distintos momentos de su carrera académica. Entonces ahí hay algo que tiene que ver también con, bueno, qué tanta pasión hay o no hay, ¿no? Como para conjugar y de alguna manera armonizar el trabajo o el servicio académico con las tareas de investigación. Preguntamos también por valores que surgieron de básicamente las entrevistas que se hicieron, y estos tres grupos de personas, astrónomos, sociólogos y biólogos moleculares, concordaron en que los valores que los animaban eran la producción de conocimiento y la autorrealización, y que eran valores como muy profundos. Pero, por ejemplo, en los astrónomos, el tener metas propias o el componente de autonomía es un valor que está en el tercer lugar. A diferencia, por ejemplo, de los biólogos moleculares, donde en el tercer lugar está el valor de la innovación o el emprendimiento. Y a diferencia de los sociólogos, que tienen valores asociados, digamos, al humanismo y a las cuestiones más, como quien dice, decimonónicas, republicanas. Estos valores mostraron cuestiones interesantes cuando se asociaron con tramos de edad. Por ejemplo, la producción de conocimiento aparentemente como valor pesa más al inicio de la carrera científica y al final, y en el medio se diluye un poco.
quizás porque se enfatizan otros valores, como por ejemplo la autorrealización, estar realmente, sentirse productivo, ¿no es cierto?, o sentirse reconocido, no lo sé. La seguridad se enfatiza al principio de la carrera, pero va disminuyendo dramáticamente hacia el final de la carrera científica, ¿no? Porque claro, la competencia cada vez es más fuerte y por lo tanto es más complejo. La innovación naturalmente se da después de los 45 como valor predominante y también está muy fuertemente arraigado al inicio, etc. En base a los porcentajes generales, propongo un esquema para visualizar el tema de los valores en la comunidad científica chilena, donde hay un corazón, ¿no es cierto?, valórico que es muy identitario y que se corresponde bien con todo lo que son las características tradicionales del científico. Después hay ciertos valores que llamo de cultura superior, ¿no? Que están también muy arraigados, pero claramente en una prioridad distinta. Y finalmente los valores tradicionales que existen, en particular la diversión, ¿ya? Es decir, que la gente está grata, le gusta lo que hace, pero va disminuyendo mucho, ganar dinero, por ejemplo, pesa muy poco, tener influencia también, etc. Otro mito que testeamos en el trabajo fue la diferencia entre las instituciones tradicionales chilenas y las instituciones que fueron creadas durante la dictadura. Es interesante constatar que los valores no difieren profundamente. Es decir, uno podría decir que en las instituciones tradicionales hay una pequeña, digamos, distancia, ¿no es cierto?, diferencia a favor de las tradicionales, pero el componente valórico de los investigadores que están en las instituciones post-1981 son equivalentes. Lo mismo en los otros tipos de valores. Entonces, uno podría decir desde el punto de vista, como quien dice, psicosocial o epistémico, que, digamos, las comunidades o los grupos de investigación que están en las tradicionales y en las instituciones que fueron creadas durante la dictadura, que son privadas y que son de lucro, son básicamente los mismos. Cuando tú cruzas los valores con la actividad científica de los grupos, encuentras que también, digamos, la simetría es muy grande, ¿ya? Es decir, aun cuando yo tengo participaciones muy escasas o menores en proyectos, o si estoy realmente muy activo, ¿no? Saturado de actividad, los valores son similares. Esto nos muestra la intensidad de cómo se está haciendo ciencia en Chile hoy, ¿no? Es decir, prácticamente el 60-70% de las personas tienen uno o más proyectos. En el caso de los biólogos son más activos, ¿no? En el caso de los sociólogos un poco menos. Este cuadro es interesante porque derriba el mito de que los sociólogos no están trabajando en cuestiones de corriente principal. Acá se muestra que de todos los encuestados, aproximadamente el 30 y tantos % publicó su primer paper Easy Thompson antes de los 30 años. Que incluso, digamos, los astrónomos, ¿no es cierto?, publican un poco más tardíamente, ¿ya? Lo cual es interesante. Cuando se hizo la misma pregunta, pero sin distinguir trabajo, simplemente trabajo científico, aun cuando la revista no fuera indexada, los astrónomos, quizás por el tema de los preprints, no, ahí hay una duda que tengo, suben muchísimo y los sociólogos bajan. Y los biólogos muy arriba. Este cuadro es particularmente interesante porque nos muestra de alguna forma la ineficacia de la política científica. Si ustedes se fijan, la gente
alrededor de los 25 años, ¿no es cierto?, ya más o menos el 10% de la gente tiene su primer trabajo publicado. Un poco más tarde publica su primer trabajo en una revista indexada. Después se gana probablemente un subsidio en su universidad. Y cuando la persona ya está formada científicamente y ya tiene una actividad y una dinámica, recién ahí accede a un beneficio estatal. Cuando uno debería pensar quizás que al revés. Es decir, el Estado primero debería invertir y después se logra el resultado. Pero eso es una paradoja porque en el fondo nos muestra de alguna forma que la estructura de la política científica está al revés. Aquí hay cuestión muy entretenida a propósito de los sociólogos, ¿no? Esa es la producción que ha habido en sociología en los últimos años. En los últimos 5 años, por ejemplo, Chile ha generado más paper easy que Argentina, lo cual es una rareza extraordinaria. Y prácticamente la mitad de la producción en economía de Brasil, ¿no? Lo cual también nos indica que hay una actividad que no solamente se genera en las ciencias naturales, sino que también en las ciencias sociales. Yo creo que estamos actualmente en una etapa, y con esto termino, de minimalismo académico, es decir, existen comunidades, hay grupos de investigación, hay reconocimiento e incentivos razonables, hay una emergencia de colaboración y hay fondos públicos sustantivos. Pero el volumen todavía es tan pequeño que yo creo que los crecimientos van a ser crecientemente exponenciales. Es decir, es probable que esta marea, digamos, sea más violenta de lo que uno piensa. Como cierre o conclusión, ¿no? Existen grupos y comunidades muy activas, ¿no? Se vio por el número de proyectos, la actividad en que están envueltos, son muy heterogéneos, ¿ya? En 1988, de acuerdo a la Web of Knowledge, se cultivaban aproximadamente 68 disciplinas científicas en Chile. En una captura de datos rápida que hice el otro día, el 2012 son 152 disciplinas las que se cultivan, es decir, muy heterogéneo. Poseen valores identitarios muy fuertes, es decir, son, como quien dice, profundamente pro ciencia y digamos, muy estructuralmente científico. Es gente muy joven. Y bueno, una nota a pie a propósito de la política científica que me pareció interesante. La universidad hoy en día transita fuertemente hacia una fase de profesionalización académica y es una consecuencia no esperada y quizás, digamos, curiosa en el sentido de que, claro, el régimen de gobernanza neoliberal de la ciencia y la tecnología en Chile ha generado un cierto volumen significativo, ¿no? Y de calidad del conjunto de las disciplinas que se pueden ver. Bueno, eso sería. Muchas gracias. Los científicos y tecnólogos originales son muy pocos. Uno se da cuenta que las instituciones del conocimiento en América Latina, por ejemplo las universidades, básicamente nacieron y se desarrollaron y siguen siendo muy largamente hasta hoy instituciones formadoras de recursos humanos para la empresa o la administración. Entonces uno dice, bueno, ¿habrá habido en alguna ocasión algo así como una cultura académica o una cultura científica más profundo, más arraigada? Y la verdad es que a mí me da la impresión de que es muy tardía, es muy tardía. En el caso de Chile, los primeros grupos de investigación, si uno quisiera, digamos, no puramente aplicados, sino que tenían algún interés más del conocimiento por el conocimiento, como con ese valor, ¿ya? Que ahí yo tengo una diferencia contigo porque creo que es profundamente progresista, no lo encuentro un valor tradicional. Es decir, lo tradicional en América Latina me da la impresión de que precisamente es lo contrario. Lo tradicional en América Latina es el querer, ¿no es cierto?, aplicar el conocimiento
simplemente importándolo. ¿Ah? Había un ministro muy famoso en la dictadura militar que dijo algo así como, mire, ¿sabe qué? No se hagan problemas porque se están yendo los científicos chilenos al exterior, exiliados. No importa, cuando los necesitemos, los vamos a importar. ¿Ah? Entonces, yo creo que en muchas fases de la historia en América Latina, simplemente lo que ha habido es un ánimo, digamos, de aplicación de lo que pensaban los europeos, los norteamericanos, ver si funcionaba o no. Entonces, en ese sentido, me da la impresión de que, por ejemplo, cuando una persona dice el conocimiento por el conocimiento es un valor tradicional, yo creo que el marco de referencia de esa afirmación es la discusión europea, no es la discusión latinoamericana. Porque creo que, claro, efectivamente, en el viejo continente, donde hay una tradición de cultura académica, el conocimiento por el conocimiento hoy en día es un valor conservador, porque hay mucha innovación, ¿no? Y porque permanentemente, ¿no es cierto?, el mundo de los negocios está, digamos, capturando, ¿no?, el mundo universitario y de los centros académicos independientes. Pero acá en América Latina y en Chile en particular, digamos, ocurren cosas divertidas. Por ejemplo, hay una gran cantidad de fondos, realmente monumental, para innovación, pero la carencia de personal calificado hace que muchos de esos fondos queden, digamos, no se gasten. ¿Ya? Por otro lado, como el precio del cobre es tan alto en los últimos 20 años, o por ahí, la verdad es que el Estado chileno es muy rico y por lo tanto ha habido un incremento muy sustancial de los fondos para investigación, que al principio, cuando se volvió a apoyar a la ciencia a finales del gobierno de Pinochet, eran muy escasos, realmente muy escasos. Por ejemplo, hoy en día, en el programa que más se ocupa, Fondesit, que es el Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico, para el desarrollo científico y tecnológico, ahí, por ejemplo, a principios de los 90 probablemente de 10 proyectos ganaba uno. Hoy en día prácticamente de cada 2 proyectos gana uno. Y quizás en los últimos concursos, quizás de cada 3 proyectos ganan 2. Es decir, hay mucho financiamiento, sin embargo la cantidad de dinero involucrado es muy pequeña. ¿Ya? Y eso es curioso porque precisamente Fondesit es un programa que apoya más bien la investigación básica y es muy pequeño, y para las cuestiones de innovación o tecnológica hay mucho dinero, pero como la gente no está formada, no tiene pensamiento propio, no tiene tampoco una formación tecnológica adecuada, entonces simplemente esos dineros quedan sin ocuparse. Entonces ahí hay una cosa interesante, porque uno podría decir, las agencias de políticas públicas o de ciencia a nivel nacional también están capturadas por un pensamiento eurocéntrico, en el sentido de que creen que la dinámica científica va profunda y radicalmente hacia la innovación, y en realidad aparentemente el impulso más grande y la actividad más importante se está dando hoy en día en ciencia básica, y de manera muy notable, ¿ya? Prácticamente más de la mitad de lo que se ha generado en ciencia en toda la historia de Chile se ha generado en los últimos 10 años, en términos de publicaciones con algún impacto y con algún tipo de vínculo con la comunidad internacional de las distintas disciplinas. Entonces, no sabría muy bien, a pesar de que he dicho varias cosas, pero no sabría muy bien cómo atacar de manera frontal tu pregunta, porque es muy compleja. Y a eso me preguntan, ¿cuáles fueron los criterios tuyos para determinar esas 3 disciplinas? Porque de acuerdo a eso se está opinando lo que se está opinando ahora. Biología molecular, astronomía y sociología. Claro. Bueno, la astronomía la escogí porque es por lejos un activo no solamente cultural, sino que también político que tiene el país. Es
Es decir, en este minuto, por ejemplo, ALMA, que es el telescopio, digamos, que está en Atacama, es el proyecto astronómico más grande del mundo. ¿Ya? Son más de 1.000 millones de dólares en inversiones. Eso junto a un conjunto de otros proyectos de observatorios hacen que Chile hoy en día tenga, no lo sé con exactitud, pero largamente por sobre el 60% de la capacidad instalada de observación del mundo. Por lo tanto, la astronomía, ¿no?, en Chile no solamente es un activo universitario, sino que también es un activo cultural y es un activo político y hasta turístico, ¿ya? En consecuencia la seleccioné por su relevancia, ¿ya? Los convenios que hicieron posible la construcción de todas estas instalaciones también son convenios que se asocian con otros convenios, digamos, ¿no? Es decir, cuando los europeos, ¿no es cierto?, la gente del Asia del Este y los norteamericanos estuvieron de acuerdo hace ya más de 10 años en construir estos observatorios, evidentemente que los gobiernos de la época sumaron o añadieron, digamos, a ese interés un conjunto de otras cosas. Por lo tanto, es un activo y un capital político y de país muy importante. La razón adicional es la productividad en astronomía, ¿no? Aún así, la actividad en astronomía tiene mucho que ver con la naturaleza de los grupos de investigación en astronomía, que habitualmente a lo mejor no llegan al absurdo, digamos, de los 300 autores por paper en física de partículas, pero sí siempre son grupos de trabajo muy grandes, ¿no?, donde hay personas de muchas partes del mundo. Entonces, quizás la cifra está un poco contaminada, en el sentido de que, digamos, ¿cuál es la participación chilena en esos trabajos? Habría que ver. Sin embargo, internacionalmente hay, digamos, un pequeño grupo, hay una elite, digamos, de astrónomos chilenos que está muy bien evaluada. Por lo tanto, están esas dos dimensiones que habría que precisarlas más. En el caso de los biólogos moleculares, bueno, básicamente porque la producción en biología general ha decaído mucho a favor de la bioquímica, la biología celular y la biología molecular. Entonces, escogí los biólogos moleculares porque tenía una tasa como interesante de crecimiento y además por el hecho de que la biología es una disciplina que tiene, digamos, larga data, ¿no?, en Chile. Uno podría decir que la sociedad, por ejemplo, de biología es una especie de confederación, ¿no?, así como la Confederación Galáctica, ¿no?, en Star Wars, ¿no? Es una sociedad científica que es nodriza y la cual acoge un conjunto de mini sociedades científicas en áreas específicas. Entonces, tiene mucha tradición, ¿ya? Las primeras escuelas de investigación activas, digamos, y originales se crearon precisamente en la Facultad de Medicina de las Chile a finales del siglo XIX. Entonces, hay algo ahí que es interesante. Se suma también el hecho de que hay toda una escuela de biología teórica que es importante, ¿ya?, en Chile. Y lo otro, la sociología me parece que por su naturaleza eminentemente social y política fue una de las disciplinas más golpeadas en un momento en que la sociología se desarrollaba de manera muy positiva, ¿no? De alguna manera, como lo señalan muchos investigadores, Santiago de Chile durante los 60 era, digamos, el lugar quizás más activo del pensamiento latinoamericano, ¿no?, a través de la teoría de las dependencias y de otro tipo de discusiones. Y todo eso se rompe con la dictadura militar y después de los 90 hay una explosión, no sé, muy interesante, que es profesional por una parte y por otra que crecientemente, digamos, es científica, ¿no? Es decir, hoy en día hay una red de sociología que agrupa a algo así como 16 o 17 carreras, ¿no?, en todo Chile, siendo que cuando yo estudié en los 80 había una sola escuela de sociología. Entonces, me parece que es una disciplina interesante porque
de haber sido seleccionadas. Y también un poco porque, bueno, las tres son disciplinas que son de naturaleza, por así decir, pura, ¿no? Es decir, no son aplicadas, ¿no? No es la biotecnología o tampoco, digamos, ingeniería de software, por ejemplo, por nombrar dos ciencias aplicadas, o trabajo social, por nombrar una ciencia aplicada en el área social. Entonces, esos fueron los claro. Y un poco a propósito de, quizás, no sé si me expliqué mal, pero hay incentivos en Chile. ¿Ya? Es decir, naturalmente que los incentivos del mercado son muy superiores, pero a diferencia de hace 15 años atrás, hoy en día un científico tiene el dinero suficiente a través de los proyectos importantes que se llaman Milenio, en el caso chileno, para trabajar con equipamiento y con honorarios adecuados, muy competitivos. Por lo tanto, hay un conjunto de gente que es pequeña, es una elite, pero que está trabajando en muy buen nivel, y hay gente que no necesita irse del país. Por lo tanto, hay una condición estructural muy distinta. Hay muchos incentivos. En las mismas universidades, por ejemplo, se ha puesto de moda en los últimos años premiar a todos los académicos que publican trabajos indexados. Por eso es que los indicadores son todos para arriba, porque hay un gran interés. Entonces, existe el incentivo, ¿ya? Yo creo que hay algo que es interesante y que están haciendo, que tiene que ver con los jóvenes que retornan hoy en día al país. Porque antes, producto de un mundo no global, la gente iba, por ejemplo, a Inglaterra o a Estados Unidos, se encandilaba, ¿no es cierto? Probablemente como los primeros habitantes de América con los cuchillos y con los cristales, ¿no? Y después volvía a hacer una suerte como de apología y de repetición eclesial, digamos, de lo que había aprendido. Pero hoy en día, con las posibilidades que da la globalización, la verdad es que esta gente que va a Inglaterra o a Estados Unidos vuelve, después va de nuevo, va muchas veces, se encuentra en otros lugares, la gente viaja mucho, Internet nos da la posibilidad de estar al día con la literatura, por lo tanto ya nada es tan sacro, nada es tan, digamos, rígido, y por lo tanto hay una velocidad de pensamiento y de interacción muy fuerte. Y entonces eso también está creando una cultura académica distinta, no solamente en Chile, sino que en muchas partes, digamos, de las áreas periféricas del mundo, ¿no? Eso es interesante. Es decir, yo creo que hace un mes atrás fui a la presentación de un libro en un congreso, y el chico había publicado su libro en la Cambridge University Press. Ese es el libro que estaba presentando en un congreso acá en Santiago. Entonces, eso da una idea, ¿no? Es como una punta de iceberg, en el sentido de que la gente está volando más en términos intelectuales, ¿no? Y no tiene tantos complejos como antes. Entonces, desde ese punto de vista, valores científicos yo creo que se están empezando a arraigar y cada vez con más fuerza. ¿Cuán relevante es el conocimiento que se produce localmente en función de las necesidades que Claro, hay, digamos? claro. No tengo ninguna respuesta para eso, precisamente el objeto del proyecto que me acabo de ganar, pero que va a enfocarse a la biotecnología y a la ingeniería de software. Ahí va a ser interesante ver cómo estos grupos de investigación avanzados se conectan o no con los aparatos productivos en la zona central de Chile, pero por ejemplo, yo creo que hay, en el caso de la astronomía, naturalmente una agenda dependiente. Sin embargo, el gobierno chileno, cuando dio paso a todos estos convenios, generó tiempos de observación exclusivos. Y por lo tanto, hoy en día el negocio para muchos astrónomos europeos y norteamericanos es ser profesor de una universidad chilena. Porque como chileno, ¿no es cierto?, entre comillas, como residente en el país, tiene, digamos, posibilidades de tiempos de observación que como norteamericano o qué sé yo, italiano, no tendría.
Entonces, eso es interesante. Como ahí hubo una estrategia política muy inteligente de parte del rectorado de Jaime Lavado en la Chile y de otras personas más en esa época. En el caso de la biología molecular, creo que sí, podría haber una agenda más dependiente, no lo sé. Pero por ejemplo, en el caso de la sociología es interesante porque yo creo que lo que se publica es muy autóctono y si bien es cierto, puede haber alguna dependencia teórica que puede ser masiva. Por ejemplo, las cuestiones que se analizan, ¿no?, son estrictamente problemáticas sociales. Es decir, a propósito, por ejemplo, del movimiento estudiantil del año antepasado, ¿no?, que fue muy bullado, aparecieron 4 o 5 trabajos en revistas de corriente principal sobre el caso, ¿ya? Entonces uno podría decir, hay una dependencia, pero también hay una influencia, en el sentido de, a partir de ciertas categorías, ¿no?, un poco haciendo quizá lo que hacía Germani, ¿no?, agarraba ciertas categorías de la sociología de su época, las sintetizaba, las daba vuelta y finalmente planteaba ideas que eran más originales o que no eran, digamos, del todo eurocéntricas. Entonces, yo creo que en el caso de la sociología al menos, que también es algo que ha pasado en la antropología, por ejemplo, ¿ya? Y en la antropología, por ejemplo en México y en otras partes del mundo, la antropología es una voz, ¿no es cierto?, paritaria respecto de las comunidades en los países centrales. Es decir, la comunidad antropológica mexicana es tan relevante como, ¿no? Entonces, yo creo que ahí puede darse una cosa más interactiva, menos asimétrica, pero son especulaciones absolutamente. Bueno, Nos vamos al café. vamos al café. Vamos a...